Hola, ¿quién ha respondido? Yo. ¿Quién es yo? Identifíquese. Escucha entrecortado. Sí, yo también les escucho bastante cortado. Su señal es Inge, es el Moisés. Ah, ¿el Moisés es? Sí, Moisés respondió. Ah, ya, gracias, muchas gracias. Sí, porque no estoy escuchando bien ni pudiendo ver Sí, quién su está señal de respondiendo. Moisés está así. Está muy cortada, ¿no? Sí. Ya, Moisés, va a ser difícil entonces que me respondas, creo. O sea, que me cuentes qué es lo que has leído. A eso me voy. ¿Alguien más que haya leído, que esté con mejor señal que Moisés mientras mejora la conexión? ¿Nadie más? ¿Solo Moisés? ¿Alguien ha podido ver la parte de determinación y estabilidad de las estructuras? ¿O ya se lo saben bien? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué están tan calladitos? Ya. Bueno, entonces como el silencio otorga y se supone que ya han revisado y han visto todo el capítulo 2, entonces vamos a poner en la plataforma de la universidad la primera practiquita, ¿ya? La primera práctica que me la van a entregar el día viernes, en la siguiente clase. ¿De acuerdo? Entonces, en el transcurso de hoy día, ingresen a la plataforma y van a poder descargar, digamos, las preguntas de la primera práctica, ¿ya? Avanzaremos lo que teníamos programado para hacer hoy día, ya que nadie me responde. Perdón, Inge, buen día. Una consulta. Estoy entrando recién a clases esta semana. ¿Qué texto ha indicado que tenemos que para la base? Disculpe. Alejandra. Sí, Inge, buen día. Hola, Alejandra, buen día. ¿Estás en el grupo de WhatsApp Sí, de la estoy en el materia? grupo de WhatsApp, pero recién me han incluido. Ah, ya. No, te preguntaba porque en el grupo justamente Moisés es el que compartió el texto, pero lo vamos a poner igual en la plataforma. Es el texto que se llama Análisis de Estructuras, o Análisis Estructural más bien, del autor Hibeler. Ese estamos usando para esta parte. Ah, ya, Inge, y tenemos que haber leído el capítulo 2. Recordado en realidad, ¿no? Porque el capítulo 2 es más materia de estabilidad 1 y 2, digamos, ¿no? Entonces, esta es la carátula del texto, ¿la estás viendo? ¿Está en tu Sí, la pantalla? veo. Sí, la veo. Ese es el texto que está también en el grupo de WhatsApp, pero igual lo vamos a poner en la plataforma, en PDF, ¿no? Para que lo puedan descargar, ver, ¿ok? Ya, gracias, Inge. Y de este texto, el capítulo 2, bueno, hemos dicho que los capítulos del 1 al 6, básicamente, es recordar lo que ustedes ya han visto. No el 100%, ¿no? O sea, no el 100% de lo que está de los capítulos, de los 6 primeros capítulos de este texto.
Pero sí las partes más importantes con seguridad ya las han visto. Lo que pasa es que hay muchos otros métodos más que están ahí, digamos, ¿no? Citados, no significa que han visto todos, digamos, ¿no? En la materia. Ustedes tienen que acostumbrarse siempre a que no es, digamos, en un semestre, en una materia, no se puede ver el 100% de una temática, digamos, ¿no? Se ve obviamente la parte principal, la parte conceptual, y bueno, si ustedes quieren profundizar, quieren investigar, digamos, qué otras cosas más, bueno, no solamente hay este texto, hay muchos textos, ¿no? Y con muchos métodos para resolver una estructura. Entonces, desde muchos enfoques y incluso muchas metodologías y formas de enfocar un problema, ¿no? Entonces, no solamente en este texto, van a encontrar en muchos otros también diferentes formas de abordar el tema. Pero las partes importantes, sí, con seguridad ya las han visto, digamos, que es todo lo que serían estructuras isostáticas, digamos, ¿no? Reacciones, esfuerzos, las ecuaciones de equilibrio, ¿no? Si recordarán. Pues la idea era que refresquen un poquito la memoria de esos temas previos, ¿no? Nosotros ya en estabilidad de estructuras 3 y 4 tenemos que empezar ya viendo el tema de las estructuras hiperestáticas. Eso habíamos dicho en la anterior clase. Entonces, eso ya se aborda, digamos, en el texto con más detalle a partir de este capítulo, del capítulo 7. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte, lo que es importante que entendamos, este primer capítulo, que es una aproximación a nuestro tema, o sea, al tema de la materia ya, en realidad, va a usar unos métodos, más de uno, en el texto, para un poquito entender cómo funcionan estas estructuras hiperestáticas, o que también se denominan estáticamente indeterminadas, ¿de acuerdo? Entonces, estos métodos son aproximados. ¿Por qué son aproximados? ¿Por qué se denominan aproximados? Es por el tema de la precisión, ¿ok? Hay muchos, como les digo, hay muchas formas y métodos de resolver una estructura, ¿no? Entonces, existen algunos métodos que son denominados más precisos, más exactos, ¿no? Sus resultados son mucho más cercanos a lo que en la vida real vamos a encontrar, digamos, como resultados de resolver la estructura, de hallar las incógnitas, ¿no? De hallar las fuerzas internas y externas en la estructura. Entonces, esa exactitud, esa precisión que podemos encontrar en otros métodos, incluso depende del tipo de estructura que estemos analizando. ¿Por qué? Porque va a haber métodos que, dependiendo del tipo de estructura, van a ser más exactos para ciertas estructuras, y otros métodos más precisos también van a estar mucho más exactos para otro tipo de estructuras, para otro grupo de estructuras. Entonces, ya ustedes cuando estén aplicando esto ya en su vida profesional, digamos, cuando ya estén resolviendo estructuras en la vida profesional, seguramente van a tener la oportunidad de escoger qué métodos a ustedes les resultan mucho más apropiados para el tipo de estructura que estén analizando. O incluso qué métodos ustedes dominan, ¿no? Para resolver las estructuras. Entonces, es una cuestión ya de criterio de cada ingeniero, cuáles métodos ya va a aplicar al momento de resolver algo, ¿no? Una estructura, calcular una estructura. Entonces, obviamente el método que asuman lo van a tener que justificar, digamos, lo van a tener que defender desde sus puntos de vista de ventajas y desventajas, digamos, ¿no? Entonces ustedes ya van a elegir, ya van a poder elegir, incluso saben muy bien que hoy en día hay muchas herramientas de computación, o sea, mucho software, muchos programas que
resuelven estructuras. Entonces, posiblemente ustedes utilicen algún programa que les resulte mucho más, les guste a ustedes porque es más preciso, porque es más exacto, o habrá otros que sea porque sean la forma de trabajar de esos programas sea más, ustedes, el criterio de ustedes sea que les resulta mejor el resultado o que les haya arrojado resultados que les hayan podido verificar de mejor manera. Entonces ustedes van a poder elegir el software que utilicen, van a poder elegir la metodología que utilicen, ¿de acuerdo? Pero mientras tanto, nosotros como estamos empezando nuestra materia, vamos a ver primero unos métodos que son aproximados, por lo tanto, no son tan precisos, pero sí nos van a, lo que nos van a aportar estos métodos es que ustedes entiendan cómo funcionan estas estructuras hiperestáticas o estáticamente indeterminadas, cómo trabajan. Eso nos van a ayudar estos métodos. No significa que los resultados de estos métodos estén mal, ¿no? Simplemente estamos hablando de la precisión de estos métodos, ¿no? Que si ustedes el resultado que les arroje lo van a comparar con otros métodos que vamos a ver más adelante en la materia, por ejemplo, con decimales, ¿no? O sea, con todos los números y decimales, van a ver que los otros métodos posiblemente se van a aproximar mucho más al resultado real, ¿no? Incluso van a poder verificarlos si utilizan alguna herramienta computacional, algún programa. Algunos de los otros métodos, que son más exactos, se van a acercar más al resultado que les da la computadora, por ejemplo, ¿no? Con decimales y esas cosas. Estos otros métodos no se van a disparar, no les van a dar una cosa diferente ni errónea, sino la precisión va a cambiar, ¿no? Va a ser de menos precisión, ¿de acuerdo? ¿Se entiende esa parte? Sí, ingeniero. Sí, Inge. Ok. Entonces veremos qué nos tiene el texto como métodos aproximados. Aquí en esta primera parte ustedes pueden leerla, digamos, con calmita. Está hablando justamente de esto, ¿no? De en qué momento se usan, por ejemplo, estos métodos como recomendación del texto. Para resumirlo muy rápidamente, estos métodos que vamos a llamar aproximados sirven muy bien para un análisis rápido, digamos, ¿no? Una primera mirada cuando ustedes ven una estructura y quieren resolverlo muy rápidamente, antes de todavía encontrar, por ejemplo, resultados con mucha precisión, ¿no? Con muchos decimales y valores muy exactos, ustedes quieren por lo menos tener una idea, ¿no? Una idea de cómo se está comportando la estructura. Entonces les va a servir para esa primera aproximación, para ese primer pantallazo de la estructura. También les puede servir para un predimensionamiento, por ejemplo, ¿no? O sea, sin todavía irse a encontrar con los materiales exactos con los que van a construir, sí les va a dar una buena aproximación, un buen acercamiento a cómo se va a comportar la estructura y ustedes van a poder tal vez ya predimensionar, ¿no? Predimensionar significa dar un diseño preliminar de una estructura. Es decir, bueno, esto puede trabajar de esta manera. ¿Ok? Entonces eso está resumido, les estoy dando, pero eso está ahí en esa primera parte, en el uso de estos métodos, ¿no? Cómo se usan, etc. ¿Ok? Lo importante es que vamos a modelar, como tanto en los métodos aproximados como en los métodos exactos, vamos a modelar, vamos a idealizar una estructura para ver cómo está trabajando. ¿Ok? A ver, esta partecita sí la vamos a enmarcar, digamos, bien en estos los métodos aproximados. Estos son los métodos de análisis, digamos, que vamos a denominar aproximados. Es importante tener en cuenta que estos métodos van a depender de las condiciones reales de carga. O sea, vamos a necesitar conocer cómo estamos cargando la estructura, ¿no? Cuáles son nuestras cargas vivas, muertas, de viento, de nieve, etc. Y tenemos que conocer la geometría, ¿no? Es decir, las dimensiones de la estructura, ¿no? Cuál es su alto, su ancho, su largo, etc., ¿no? Eso es importante conocer, ¿ok? Lo que estos métodos
denominados todavía aproximados, no van a entrar mucho en detalle, es el tema de las características del material en sí. Es decir, cuando idealizamos una estructura, cuando hacemos el esquema de una estructura para analizar la estructura, ustedes van a colocar las fuerzas externas, todas las cargas, van a encontrar las reacciones, ¿no? Para calcular las reacciones, e internamente vamos a poder ir resolviendo la estructura para encontrar cuáles son las fuerzas internas en la estructura. Pero en estos métodos todavía no vamos a entrar a ver qué tipo de material es el que está trabajando con esos esfuerzos, ¿ok? Porque en los métodos más exactos ya vamos a ir necesitando otros datos más de la estructura, no solamente las cargas y las dimensiones de la estructura, sino vamos a necesitar, por ejemplo, saber si el material es hormigón, es acero, es madera, no sé, cualquier otro material que ustedes vayan a utilizar en la estructura, ¿de acuerdo? Porque ese detalle ya del material, por ejemplo, ya les va a proporcionar, nos va a proporcionar otros parámetros más de cálculo, ¿no? Nos va a proporcionar, por ejemplo, el módulo de elasticidad del material. Eso depende de qué material usemos para que conozcamos el módulo de elasticidad, ¿no? Han debido haber módulo de elasticidad en estabilidad 1 y 2 también, ¿no? Para encontrar ciertos parámetros. Otro dato que vamos a necesitar ya con los métodos ya más exactos también va a ser el tema de el área, la sección de cada elemento, ¿no? Entonces todas esas cosas, esos detalles y datos, en los métodos más precisos ya los vamos a empezar a usar, ¿no? Mientras que en estos métodos aproximados todavía podemos basarnos en la geometría y las condiciones de carga, ¿no? Y el tipo de apoyos. Por eso habíamos empezado en la primera clase repasando cuáles son los tipos de apoyos, ¿no? O cuántas reacciones vamos a encontrar de parte de la estructura que tenemos abajo de la que estamos analizando, o el suelo, si es que está apoyando el suelo, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo otro que dice acá es que, bueno, el análisis con estos métodos va a ser denominado, digamos, para efectos de este texto, cuando encontremos al leer. Estos van a ser llamados, o vamos a denominar este análisis que vamos a hacer, análisis aproximado. Cuando ya estemos analizando con más detalle, vamos a llamarle un análisis exacto, más adelante, ¿no? Cuando usemos otros métodos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, lo primero que está haciendo, y por eso es importante que vean, que repasen sus conceptos de determinación y estabilidad de estructuras, que está en el capítulo 2, y para eso les va a ayudar resolver la práctica número 1, que me la van a entregar hasta el viernes, ¿no? Hasta la clase del viernes, mediante la plataforma. Lo primero es determinar si una estructura es isostática o hiperestática, ¿no? Ya hemos visto en la anterior clase cuál es el concepto de cada una de ellas. Lo vamos a seguir viendo, vamos a seguir repasando de todas maneras a lo largo de la materia cuándo es estáticamente determinada y estáticamente indeterminada. O sea, en otras palabras, cuándo es isostática y cuándo es hiperestática. ¿Okay? Eso es muy importante, ¿ya? Para este primer método, por ejemplo. Porque a partir de saber y conocer exactamente si una estructura es de uno o de otro tipo, vamos a poder empezar a emplear el primer método. Estos primeros métodos están planteados para un primer tipo de estructuras. Ustedes van a encontrar que hay muchos tipos de estructuras, no, en realidad es infinito el número de estructuras, porque ustedes van a plantear una solución y luego la van a calcular y la van a diseñar, ¿no? Y digamos, en el campo de ingeniería hay muchas formas de resolver una estructura y más bien de diseñar una estructura, ¿no?
Entonces, lo que ustedes vamos a ver en estos primeros métodos, un primer tipo de estructuras que denominamos armaduras. ¿Ok? ¿Quién recuerda el término de armaduras? ¿Qué le llamamos a armaduras? ¿Por qué se llaman armaduras? ¿Han escuchado ese término? Sí, ingeniero. ¿Cuál sería el sinónimo de armaduras? ¿Podría ser cercha, ingeniero? El sinónimo, ¿verdad? O sea, algo similar, digamos, ¿no? Estructura, Inge. Estructuras. Sí. Claro, o sea, todas son estructuras, ¿no? O sea, incluso una viga simple también es una estructura, ¿no? Por más sencilla que sea, digamos, ¿no? Pero en este caso, armaduras, para una primera aproximación a estas estructuras, vamos a denominar a lo que han dicho ustedes las cerchas, ¿no? También la conocen con ese nombre. Es un sinónimo, digamos, ¿no? De las armaduras, ¿ok? Entonces, este método que vamos a utilizar, vamos a aplicarlo a cerchas, como ustedes lo conocen tal vez, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, teniendo una estructura tipo cercha, como esta, por ejemplo, esta es una forma, hay muchas, ¿no? Muchas formas para geometrías, digamos, de cerchas, pues vamos a empezar a ver cómo nos aproximaríamos a una resolución, ¿ok? Fíjense que lo que tenemos que encontrar van a ser las fuerzas externas y las fuerzas internas. ¿A qué denominamos fuerzas externas? Habíamos dicho ya, repasando lo que ustedes ya conocen, todas las cargas externas a las cuales está sometida nuestra estructura. En este caso, si vemos este pequeño ejemplo de esta cercha sencilla, tiene 3 vanos, 3 secciones, y tiene 2 puntos de apoyo, ¿no? El punto a la izquierda es un apoyo y el punto a la derecha es otro apoyo. ¿Ok? Son 2 apoyos de la estructura y en este caso está sometida a 2 fuerzas externas, 2 cargas puntuales que se han denominado P1 y P2. Estas son nuestras cargas externas. Y por el tipo de apoyos, eso es lo que hemos visto en la anterior clase, vamos a tener reacciones en esos apoyos, ¿no? O en esas conexiones. Este de aquí, por si no se ve muy bien el dibujito, este es un apoyo fijo, ¿de acuerdo? Y es el de la izquierda. Y el de la derecha es un apoyo móvil, ¿no? Entonces, ya sabemos cuáles son esos tipos de apoyos, ¿no? Ya hemos repasado eso también, ustedes ya los conocen, ¿no? Entonces, ¿cuántas reacciones vamos a tener en un apoyo fijo y cuántas reacciones vamos a tener en un apoyo móvil? Eso ya lo hemos visto. ¿Son 2, ingeniero? ¿Me estás respondiendo o me estás preguntando? ¿En cuál son 2? Que en el POFI sería 3 reacciones y el apoyo 2. Uy, eso ha estado muy difícil de comprender. No he podido escuchar la última intervención. ¿Me lo podrás escribir en el chat? No se escucha bien, está muy cortado, ¿no? Marcelo ya está respondiendo, pero bueno, de todas maneras puedes responder igual en el chat tú también. Sí, o sea, está bien, una móvil y una fija, eso hemos dicho. Un apoyo móvil, en este caso el apoyo móvil está a la derecha, donde está la reacción 2, digamos, R sub 2, y a la izquierda tenemos un apoyo fijo. Eso en este momento está Inge. con una flechita. Ujú. Inge, en la reacción 2 tendríamos reacciones en X y en Y, y en la reacción 1 con momentos más, Inge. No. Repasen bien el tema de apoyos, eso es muy importante, ¿ya? Eso es bien básico para nuestra materia. No hay momentos ni en el apoyo móvil ni en el apoyo fijo.
momentos aparecen en los apoyos empotrados, que son otro tipo de apoyos. En este caso, en nuestro ejemplito, en el que estamos viendo ahorita en la pantalla, ninguno de los dos apoyos es empotrado. ¿Ya? Necesito que tengan muy bien estudiado los tipos de apoyos. ¿Ya? Muy bien estudiados. Y cuándo aparecen reacciones en los diferentes tipos de apoyos. Entonces, hay una gran diferencia entre un apoyo móvil, otro apoyo fijo y otro apoyo que denominaremos empotrado, ¿no? Entonces, en el empotrado sí tenemos momentos, aparecen momentos como reacción, ¿de acuerdo? Pero en los dos primeros, en los móviles y en los fijos, no tenemos momentos. Solamente fuerzas, ya sea horizontales o verticales, ¿de acuerdo? Está bien, Inge. Ya. Nadie me ha respondido ni en el chat ni verbalmente, volviendo a la pregunta. Si el apoyo izquierdo, donde está el R1, es un apoyo fijo, no empotrado, fijo, y el apoyo de la derecha R2 es un apoyo móvil, ¿cuántas reacciones tenemos en cada uno? ¿O qué tipo de reacciones tenemos en cada uno de los dos? Lo único que me ha respondido dice el apoyo fijo 1 y el apoyo móvil 2. Ah, ya, ¿esas son las reacciones? Miguel. Sí, ingeniero, esas son Ya. las secciones. Ya, entonces en el apoyo móvil 2 reacciones y en el apoyo fijo 1 reacción. Eso dices tú, ¿no ves? Sí, exacto, ingeniero. Y Moisés dice, en el móvil 2 y en la fija 3. Dice. Moisés, no. La respuesta de Moisés es incorrecta. ¿Ya? Marcelo dice, una móvil y una fija. Tampoco. Tampoco Marcelo. O sea, no es una y una. Tampoco son 2 y 3, como dice Moisés. Miguel dice, una en el fijo y 2 en el móvil. Y Kevin dice lo mismo. En el apoyo fijo hay una y en el móvil, en el apoyo móvil, supongo, 2, ¿no? Creo que estamos adivinando. Hasta ahora nadie me ha respondido correctamente. A ver. Vamos a ver la parte que estábamos revisando el otro día, ¿de acuerdo? Tenemos la parte que estábamos revisando el otro día. ¿Se acuerdan de esta tablita, no ven? Sí. Ya. ¿Cuál vamos a denominar apoyo móvil? A los que tienen rodillos, hemos dicho, ¿no? Así lo vamos a denominar, apoyo móvil también, es otra forma de denominar, ¿no? Hay diferentes tipos de apoyos móviles. Por ejemplo, puede ser estos tipo rodillo o balancín, y también podría denominarse una especie de apoyo móvil, que es simplemente apoyado sobre una superficie lisa, ¿no? También podría parecerse, aproximarse a un apoyo móvil, con una especie de ruedita, este otro collarín articulado, porque es un collarín que está articulado a nuestra estructura, o sea, digamos, empernado a nuestra estructura, que es esta de aquí arriba, pero este collarín se mueve a lo largo de otro elemento diferente, ¿no? Que no pertenece a nuestra estructura, o sea, puede recorrerse a la izquierda o a la derecha. El que ahora estamos viendo, en realidad de estos tres, digamos, es este de aquí, un apoyo móvil. Por eso está dibujado en nuestra estructura con un circulito, si se fijan bien. ¿Ven el circulito aquí, a la derecha? Esa es una representación nada más, ¿no? Es un dibujito que se aproxima a este. Entonces, el de la derecha en nuestra estructura, el apoyo de la derecha, donde está la reacción 2, es un apoyo móvil. ¿Ok? Por lo tanto, es este esquema. Por lo tanto, tiene una sola incógnita en ese apoyo móvil. ¿Cuál incógnita? La reacción, ¿ok? En este caso del piso, digamos, puede ser también una estructura que hay abajo, ¿no? Pero vamos a denominar que es el piso, el suelo, donde está apoyada nuestra estructura. Ese suelo está reaccionando, ¿no? Hacia nuestra estructura, y la dirección de esta fuerza de reacción es perpendicular
a la superficie. Entonces, si la superficie de nuestro ejemplo es horizontal, que vamos a suponer que esta superficie de aquí abajo es horizontal, la reacción, como es perpendicular en ese punto, va a ser vertical, como está dibujado ahí. ¿De acuerdo? ¿Entiende eso? Sí, Inge. ¿Se ha comprendido? Que entonces al lado Sí, ingeniero. derecho vamos a tener una reacción, porque es un apoyo móvil. ¿De acuerdo? Ya. Ahora analizaremos el otro apoyo, el de la izquierda. Como nosotros nos hemos impuesto que es un apoyo fijo, ya no está en estas categorías, sino que está aquí, ¿no? Más abajo. Vamos a movernos un poquito en el cuadrito, ¿de acuerdo? Ah, bueno, para que no haya una confusión, antes de que sigamos, para que no nos confundamos nosotros, ¿de acuerdo? En este texto, como en otros textos, siempre puede cambiar un poquito el lenguaje, ¿no? De cada texto. Incluso va a cambiar mucho si es un texto americano, por ejemplo, ¿no? Si es un texto español, por ejemplo, o un texto europeo, puede usar otros términos, ¿no? Entonces, tienen que, cuando utilicen ustedes un libro de referencia, porque pueden utilizar cualquier libro de estructuras de apoyo, de referencia, incluso pueden utilizar un texto que ustedes comprendan mejor, ¿no? O sea, que para el momento de leerlo, de entender los conceptos, ustedes lo entiendan mejor, ¿de acuerdo? En este texto en particular, para que no nos confundamos, el soporte fijo, fíjense, están viendo la fila de abajo, la número 7 que está aquí en la tabla. Sí, Inge. Ya. Sí, Este que ingeniero. en el libro lo está denominando soporte fijo, no lo confundamos con nuestro apoyo fijo como nosotros lo conocemos. ¿Ya? Para nosotros apoyo fijo va a ser este tipo de apoyo, el del 5. Es un apoyo que no se mueve, pero no tiene rueditas, nada. No tiene movimiento, digamos, horizontal, si ustedes quieren. Ese es un apoyo fijo para nosotros. El número 7, como está denominado en este libro, esquematizado, que lo llama soporte fijo, para nosotros es un soporte, un apoyo empotrado. Así lo vamos a denominar. ¿De acuerdo? Entonces no nos confundamos. No tenemos un empotramiento en nuestro ejemplo. No tenemos este tipo de apoyo. No está empotrada la estructura a un lado, sino que está fijo. Entraremos con el mismo ID, por favor. El tiempo se va a acabar de esta sesión. ¿De acuerdo? Volveremos a entrar porque se nos va a cortar. Está bien, Sí, Inge. Ya, Ah, bueno, Inge. listo. Ok. Nos vemos enseguida entonces. De nuevo.
¿Cómo están? ¿Se escucha bien? Sí, Inge, se escucha bien. Sí. Estaba justo ahorita viendo el celular y, pucha, me había equivocado, les pido disculpas, ¿no? Me había equivocado de grupo para mandar el enlace esta mañana. Yo estaba tranquilo, pensé que ya les había mandado a ustedes. Sí, Inge, pero Y recién acabo de ver el otro grupo y claro, evidentemente mandé el enlace de la reunión al otro grupo. Lo que pasa es que se quedó en mi celular el grupo del año pasado, con el mismo nombre además, Estabilidad 3-4. Me confundí de grupo. Mil disculpas. Voy a ponerle otro, voy a distinguirlo. Tal vez ya voy a borrar nomás el otro grupo para que no haya esa confusión de nuevo, ¿ya? está bien, Inge. Sí, es que se quedó el grupo del año pasado en mi celular. Otro tema. A ver, estoy viendo dos desventajas de seguir. Como este curso es relativamente grande, a pesar que todavía no se han unido, bueno, no estamos llegando al 100% de los que aparecen en la lista, digamos, ¿no? De estabilidad, que debemos ser prácticamente 60, casi 60, son 59 creo en la lista. Seguramente alguno más todavía aparecerá, ¿de acuerdo? Pero no estamos llegando, digamos, al número total de los que están en la lista. Pero me preocupa un poco el tema de algunas limitaciones que tiene el Zoom, ¿ya? Entonces, me parece que va a ser mejor cambiar de plataforma para pasar las clases en línea, las clases presenciales. Ustedes ya han debido usar o ya deben conocer las aplicaciones que hay de Google, ¿no? En otras materias han debido usar. La mayor parte de las materias estamos pasando por Zoom, Inge. Ya. Lo malo del Zoom, las desventajas que tenemos con el Zoom, la primera es que se corta, ¿no? Ustedes ya saben, se corta después de unos ciertos minutos, se nos corta la transmisión, hay que volver a ingresar y bueno, esa es una desventaja, ¿no? Porque nos hace perder la continuidad, primero. Y las otras desventajas es que no tiene muchas herramientas, ¿no? El software. Entonces, yo la verdad, bueno, como todos nos hemos ido acostumbrando, digamos, a la nueva realidad virtual que tenemos no solo en la universidad, sino en todas partes, he tenido la oportunidad de probar, incluso en el trabajo, otras aplicaciones también, ¿no? Para que sirven, básicamente sirven para lo mismo, para reunirse, ¿no? Pero hay otras aplicaciones que son un poco más ventajosas para pasar clases, ¿no? Las que tienen un tiempo ilimitado, por ejemplo, bueno, para que no cortemos cada rato. Y segundo, las que nos permiten, por ejemplo, algunas herramientas de compartir información, incluso de rápidamente interactuar, digamos, que es un poquito más interactiva entre ustedes y el docente, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, una de ellas es la aplicación de Google. Entonces, van a tener que descargarse esa aplicación, ¿de acuerdo? En realidad no es difícil. Ustedes entran pueden crearse una cuenta en un correo en Google y si ya tienen un Gmail, por ejemplo, ya les va a servir, ¿de acuerdo? Estamos hablando del Google Hangouts, ¿no? Podemos usar O el ese Google y Meet. podemos, por ejemplo, lo que pasa es que las aplicaciones de Google está también la de Meet, ¿no? Que es para reunirse, para hacer videoconferencias como esta,
como la que estamos haciendo ahorita en Zoom. El Google, Ya. Google Meet está La ventaja del Meet es que se enlaza con las otras herramientas que tiene Google, ¿no? O sea, porque es totalmente compatible. El Zoom, Claro. como es una aplicación separada de esa línea, digamos, ya tiene sus limitaciones, ¿no? En el Meet, por ejemplo, podemos agendar las reuniones incluso con más anticipación, va a aparecer en el calendario de ustedes, va a aparecer Creo, en su correo Gmail, podemos compartir cosas a través del Drive, por ejemplo, ¿no? O sea, como esto creo del que link. una buena opción también sería el Google Classroom. El Classroom puede incluso ser para más de una materia, digamos, ¿no? Ya se puede extender a que tengan ustedes una serie de materias y con muchas aplicaciones. Todas esas son compatibles porque son de la misma, llamemos fábrica, digamos, ¿no? De la misma, vienen de la misma marca, ¿no? Sí, Entre ellas, todas son compatibles. O sea, el correo Gmail está enlazado al Meet, el Meet está enlazado, o sea, todos están enlazados entre sí, el Meet, el Gmail, el calendario, el Classroom. Entre ellas intercambian toda la información muy rápidamente. O sea, básicamente cuando uno utiliza el Meet y programa una reunión, aparece en tu calendario, aparece en tu correo, aparece en el Classroom, ¿no? Y así viceversa. O sea, entre ellas están enlazadas muy rápidamente, ¿no? O sea, automáticamente, más bien dicho, no ni siquiera rápidamente. De forma automática están enlazadas, ¿no? Mientras que el Zoom, si bien es bueno para el tema de las conferencias, tiene sus limitaciones. Ya las otras cosas ya no están enlazadas, ¿no? Hay que estar mandando una por una, digamos, ¿no? Entonces, para que mejoremos un poquito el rendimiento nuestro, ¿no? O sea, optimicemos compartir información, documentos, mandarnos un correo, agendar una reunión, o sea, una clase en nuestro caso, en el calendario, etcétera, etcétera, va a ser mucho más efectivo, más provechoso, más ventajas nos va a traer, yo creo, el uso de Meet, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, que caminamos a la siguiente clase. Ya. sí, me parece mejor. Sí, no significa que vamos a, eventualmente, eventualmente si necesitáramos alguna vez, pues podemos usar como algo secundario el Zoom, o sea, como algo que esté ahí, un recurso, está ahí, por si necesitamos realmente usarlo por alguna razón. Pero creo que nos podemos desempeñar mejor en la otra plataforma, ¿no? O sea, en toda la línea de Google, ¿de acuerdo? La única condición, creo, que va a ser necesaria es que tengan ustedes activo un Gmail, que es como una cuenta, ¿no? O sea, van a tener ustedes su Gmail y a través de ese correo van a tener todas las otras herramientas, digamos, ¿no? Ahí automáticamente, en ese mundo de aplicaciones de la cuenta de Gmail. Entonces, los que no tienen todavía un Gmail, créense un correo, un Gmail. Una cuenta nueva, créense un correo y ya van a poder utilizar todas las otras herramientas, ¿de acuerdo? Sí, sí. Ya lo tengo, permita, así que no hay problema. Ok, sí, está generalmente bien. cuando ya tienes un correo Gmail ya tienes todas las otras aplicaciones. Y si hay alguna que no la tienes, pues es muy fácil instalarla o activarla, digamos, ¿no? Muy, muy sencillo, no hay mayor complicación, ¿de acuerdo? Entonces, la siguiente clase, que es la del viernes, ya vamos a pasarla en Meet, ¿de acuerdo? Les voy a mandar el enlace con más anticipación para que se enlacen a lo mismo que es una videoconferencia, pero con Meet, ¿de acuerdo? De acuerdo, Inge. Ya, listo. Tenemos nomás que hacer uso de todas las posibles herramientas que tengamos a la mano, ¿no? Para mejorar e interactuar, digamos, ¿de acuerdo? Entonces hay que ir mejorando nomás en esta nueva realidad. Ya, volveremos a lo que estábamos hablando. Ya hemos cambiado de tema, pero era importante eso. Entonces, van a estar atentos al mismo grupo de WhatsApp. Esta vez no me voy a equivocar de grupo. Y les voy a mandar lo mismo el enlace para que se unan a una reunión, pero a través de Meet, ya no de Zoom, a partir de la siguiente.
Entonces, decíamos, en nuestro ejemplo, en el ejemplo que estamos viendo de la cercha que teníamos, al lado izquierdo es un apoyo fijo. Nosotros lo conocemos como fijo en nuestro medio. ¿Okay? Un apoyo fijo es de estas características, como en la fila 5. Entonces es un apoyo que, a diferencia del apoyo móvil, se le llama móvil porque puede moverse en el sentido de la superficie, o sea, puede tener un rodamiento, puede tener una superficie lisa y esto simplemente deslizarse, o un rodillo, etc. En cambio, el apoyo fijo ya no. La estructura ya está unida al apoyo fijo y el apoyo fijo no se mueve, está restringido. Al no moverse el apoyo fijo como lo conocemos, es una especie de lo que llaman en el texto aquí una articulación o bisagra. Entonces, imagínense un pasador, un tornillo que está pasando por nuestra estructura, en la barra de la estructura, o en las barras de la estructura, y esa bisagra o articulación lo que permite es el giro. Como es una bisagra, imagínense, permite el giro de nuestra estructura. Como permite el giro, esa reacción no absorbe el momento. El momento es justamente una reacción provocada por el giro, ¿no? Pero sí restringe el movimiento horizontal y el movimiento vertical. Es decir, que nuestra estructura no va ni bajar ni subir, porque está en la articulación unida, ni tampoco se va a deslizar a la izquierda o a la derecha. Como no se va a deslizar, hay una reacción horizontal, y como no va a subir ni bajar, hay una reacción vertical en ese punto. Hay dos reacciones. En este apoyo, como nosotros lo conocemos fijo, hay dos incógnitas, que son las dos fuerzas de reacción, ya la horizontal y la vertical. ¿Cuál es la diferencia con un empotrado que no está en nuestro ejemplo? No tenemos un empotrado, pero en otros ejemplos vamos a ver que el extremo de nuestra estructura ahora está totalmente rígido con otra estructura o con el suelo o con una pared. En este caso, en el ejemplo de acá, es una pared. Podría ser también el suelo, ¿no? Podría estar empotrado al suelo. Como está empotrado en el punto de unión de nuestra estructura, con el soporte, digamos, como está empotrado, ya no puede girar. O sea, ya no es como este otro que es una bisagra, ¿no? Que tiene un pasador, si quiere. Aquí ya no puede girar. Como no puede girar nuestra estructura, aparece un momento, ¿no? Que es una fuerza por un brazo de palanca en un sentido. Puede ser en el sentido horario o en el sentido antihorario. Eso todavía no lo sabemos. Pero la idea es que es un giro, ¿no? O sea, este momento produce un giro, más bien dicho, así sería, ¿no? O sea, al producir un giro, este momento, en este tipo de apoyos, aparece esa fuerza, un momento. Perdón, no es una fuerza, aparece un momento, que es fuerza por distancia, y también siguen habiendo las otras dos fuerzas. Entonces, en este punto, nuestra estructura tampoco puede irse a la izquierda o a la derecha, o sea, no puede entrarse a la pared, por ejemplo. Si estuviera en el suelo, el empotramiento tampoco podría entrarse al suelo, ¿no? Tampoco puede separarse de él, porque está unido de alguna manera. Y tampoco puede subir y bajar, ¿no? Entonces tenemos las dos reacciones que son fuerzas de subir y bajar, o izquierda-derecha, y tenemos el momento, porque tampoco puede girar. Esas restricciones que le ponen el tipo de apoyo a nuestra estructura se traducen en reacciones o en incógnitas, como dice acá, también, ¿no? Pues, ¿cuáles son las incógnitas? Son las reacciones. Son 3 en este caso. El libro, este texto, está denominando a este tipo de apoyo soporte fijo. Nosotros lo vamos a conocer mejor, y lo han debido ver en realidad en las otras materias, como empotramiento, ¿ya? No como soporte fijo. O sea, le vamos a cambiar un poquito el nombre para que no nos confundamos, ¿ya? Entonces, para nosotros esto es un empotramiento y esto es un soporte, un apoyo fijo. Esto es de tipo bisagra. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, eso tenemos acá, un tipo bisagra, un apoyo fijo. ¿Por qué no tenemos las dos reacciones? Si acabamos de decir que en el apoyo fijo, en todo apoyo fijo aparecen dos reacciones. ¿Por qué no tenemos reacciones aquí? ¿Quién me responde?
¿Por qué no están dibujadas las dos reacciones en este ejemplo? En nuestro apoyo fijo, como lo conocemos. Ingeniero, tal vez puede ser porque solo hay las otras fuerzas que están actuando sobre esta armadura son verticales, o sea, no son horizontales, tal vez sea por eso. Correcto. Identifícate. Ya. Y ¿Quién de me la acaba misma de manera, hablar? ingeniero. ¿Perdón? Sí, por ese mismo caso, o sea, no hay fuerzas en X, entonces no había que haber reacción en X. No. Sí, te digo, es correcta tu respuesta. Lo que quería es que me des tu código o tu nombre. Miguel Vallejos, Miguel. 1243, 2-5. Ok. Miguel Vallejos, ¿no? Sí, Vallejos. Ya. Perfecto. Ya, Miguel, gracias. Sí, es correcto lo que tú dices. ¿Por qué no está en nuestro ejemplo dibujada la fuerza horizontal en el apoyo fijo? Es por eso. Porque no tenemos cargas horizontales aplicadas a nuestra estructura en este momento, en este ejemplo, ¿no? Si tuviéramos en algún lugar de la estructura una fuerza horizontal, ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, eso es indiferente, aparecería una fuerza de reacción en ese sentido. En otras palabras, van a ver que cuando calculemos esta estructura, cuando hallemos las reacciones, el valor de las reacciones y hallemos las fuerzas internas, etcétera, etcétera, nos va a resultar que podemos colocar una fuerza horizontal porque debería haber una fuerza horizontal en este tipo de apoyo, pero el resultado de nuestro análisis nos va a dar que esa fuerza horizontal, esa reacción horizontal en este punto, es igual a 0. Nos va a arrojar ese resultado. ¿Ya? Eso viene de un análisis, no solo un análisis, ¿no? Eso viene de que ustedes, nuevamente les repito, tienen que tener bien presentes todos los principios que han visto en estabilidad 1 y 2 y también han de ver en otras materias. Ustedes saben que el análisis estructural se utiliza en muchas asignaturas, ¿no? Lo van a ver en hormigón, lo van a utilizar en maderas, en aceros, en diferentes materias. Entonces, de todas esas materias que utilizamos el análisis estructural, si ustedes repasan y recuerdan, esta fuerza de aquí horizontal, el valor es 0. Como el valor es 0, no la han dibujado en el texto. ¿Ok? Nos va a resultar igual a 0, pero podemos dibujarla y luego analizar y ver y nos va a dar que el valor de esa fuerza es 0. ¿Por qué nos va a dar? ¿Por qué sería lógico que nos dé? Porque para que esta estructura esté en equilibrio, nuevamente me remito a los primeros capítulos también de este texto y a lo que ustedes ya conocen, no hay pues fuerzas sobre las cuales reaccionar. ¿Por qué llamamos reacción a estas fuerzas externas que están aplicándose de parte del suelo, si quieren verlo así, hacia la estructura? Se llaman reacciones porque reaccionan a las cargas externas. Entonces, si nosotros aplicamos dos cargas externas en nuestra cercha, en nuestra armadura del ejemplo, que son la P1 y la P2, son cargas solamente verticales, aplicadas en algún punto de la estructura. Como no hay fuerzas horizontales aplicadas o cargas horizontales aplicadas a nuestra estructura, el suelo no va a reaccionar pues horizontalmente en ningún punto. Si bien este es un apoyo fijo, no va a reaccionar. Solamente van a existir reacciones de parte del suelo en la dirección vertical, porque nuestras cargas son verticales. Esa es la respuesta de por qué no está dibujada nuestra fuerza horizontal en este ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido eso, no ve? Eso es bien básico, ¿no? ¿Ok? Ya. Entonces, una vez que tenemos nuestras reacciones identificadas, ¿no? En este caso, una reacción en el móvil
Y sigamos manteniendo 2 en el fijo, pero la horizontal es con valor 0, entonces no se ha dibujado. Tenemos ya nuestras 3 reacciones en realidad. Una 0 y las otras con algún valor. La R1 y la R2 van a tener algún valor. Ustedes que ya han visto isostáticas, ¿cómo determinan el valor de las reacciones R1 y R2? ¿Cómo harían para conocer los valores de la reacción? Supongan que solo conocemos los valores de la carga externa. Como habíamos dicho al principio de este capítulo, para resolver estas estructuras de forma, primero, de forma aproximada, vamos a necesitar conocer las cargas externas, hemos dicho, entonces P1 y P2 tienen que ser dato, tienen que ser un valor que conozcamos, no una incógnita, un dato. Y lo otro que necesitamos conocer es la geometría de la estructura, ¿no? O sea, por ejemplo, cuál es el largo desde el punto 1 hasta el punto 2, o de A a B si ustedes quieren, cuál es la longitud, qué alto tendrá esta altura, digamos, de la cercha, y seguramente las otras dimensiones, ¿no? De toda nuestra estructura, ¿no? ¿Qué ángulos tenemos aquí y aquí? Bueno, aquí todos los ángulos son 45, como estamos viendo, pero independientemente, si no fuese así, necesitamos saber los largos de cada segmento, cuánto mide desde este punto, llamémoslo A, hasta el punto donde está aplicada la fuerza P1, las longitudes de las diagonales, toda esa geometría la necesitamos conocer como dato. Con la geometría y los valores de las cargas externas, nosotros ya podemos empezar a resolver la estructura. ¿Cómo harían las reacciones? En la R1 y la R2. Eso no lo conocemos a priori. A los datos no tenemos. Aplicando sumatoria y de fuerzas, Inge. ¿Perdón? Aplicando sumatoria de fuerzas, Inge. Esa es una forma. Cuando aplicamos sumatoria de fuerzas, ¿cuántas sumatorias tenemos? ¿Cuántas ecuaciones podemos plantear con fuerzas? Con la sumatoria de fuerzas. Tres, Inge. 3. Ya, ¿cuáles son? La suma de fuerzas en X, la suma de fuerzas en Y y suma de momentos, ingeniero. Exactamente. ¿Saben cómo se denominan esas 3 ecuaciones o 3 sumatorias o 3 sumas de fuerzas, como le llaman ustedes? Equilibrio. Ecuaciones de equilibrio. Ecuaciones de equilibrio. Es correcto. Ahora sí que no he visto quién me ha respondido, así que necesito sus nombres. Julio, Inge. Julio. ¿Quién más? Yo, ingeniero. ¿Quién es yo? José Guillermo. No me digas yo, porque, a ver, préndeme tu cámara. Ok. Ya, perfecto. Ahora sí. Cuando me dices yo y no tengo las cámaras visibles, es lo mismo que me dijeras nada, porque no estoy atento. A ver, ahora sí. Ahora sí. ¿Quién es yo? Con la cámara prendida, ¿quién es yo? ¿Guillermo? Sí, Guillermo, ¿no ve? sí, ingeniero. Ya, de acuerdo. Ahora sí, Guillermo. Ahora sí podemos interactuar y ahora sí puedo anotarte, porque si no, voy a anotar un yo nomás. Eso ya va a estar complicado. Vas a perder tu participación. Ya. Listo, Guillermo. Ahora sí estás registrado. Entonces, lo que estábamos diciendo, ¿no? Con esas ecuaciones de equilibrio, como se conocen, nosotros podemos hallar los valores de R1 y R2 cuando conozcamos el valor de P1 y P2, ¿no? Entonces, tenemos la posibilidad de encontrar esas reacciones muy fácilmente con la aplicación de esas 3 ecuaciones. Como son 3 incógnitas, digamos, todavía mantendremos el concepto de que aquí podría haber una reacción horizontal, pero nos va a dar 0 con seguridad.
Si tenemos tres ecuaciones, o sea, perdón, tres incógnitas, una fuerza horizontal aquí, una vertical y aquí solo una vertical, necesitaríamos aplicar tres ecuaciones y para eso tenemos esas tres ecuaciones de equilibrio. ¿De acuerdo? Lo otro es lo que ustedes ya conocen, porque nadie me ha respondido al principio de la clase, es determinar cuál es el grado de esta estructura. Eso está en la parte que les he dicho que repase, la determinación de la estabilidad y la determinación de la estructura. Si esta estructura es que es estáticamente determinada, va a ser suficiente que apliquemos esas tres ecuaciones de equilibrio para que ya encontremos las reacciones, el primer término. Pero si fuese estáticamente indeterminada, ya no serían suficientes esas tres ecuaciones de equilibrio. Necesitaríamos plantear más ecuaciones para poder resolver la estructura. Eso lo vamos a saber solamente cuando determinemos si es estáticamente determinada o estáticamente indeterminada. O sea, en otras palabras, cuando sepamos si es isostática o es hiperestática. ¿Ok? Eso lo vamos a determinar de esa manera. Entonces, por eso necesito que repasen y que resuelvan la práctica 1, porque como esta mañana nadie me ha respondido, yo supongo que todos ya conocen esa parte. ¿Listo? Entonces, una vez que conozcamos el grado de indeterminación, si es que es indeterminada, ya vamos a poder entrar a plantear ecuaciones para resolver esta estructura. Ecuaciones, si se necesitan, adicionales a las tres ecuaciones de equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, si se necesitan ecuaciones adicionales, ya vamos a tener que plantearlas además de las tres sumatorias de fuerzas, como ustedes las conocen, ¿no? ¿De acuerdo? Luego de encontrar las reacciones, vamos a hacer un ejemplito en la siguiente clase, porque no sé si nos va a dar el tiempo ahora, creo que... ¿Cuánto estamos en tiempo? Pero vamos a ver el tiempo, esperen un ratito. No, ya se nos va a cortar, ¿no? Más que se nos va a cortar, se nos va a terminar el tiempo de la clase, porque seguramente ustedes tienen otra clase, algunos de ustedes tienen otra clase a continuación, ¿no? Entonces, después de determinar las dos reacciones, ya tenemos que empezar a resolver nuestra estructura. ¿Cómo? Con fuerzas, encontrando ya, además de las reacciones, las fuerzas internas. Entonces, los pasos son, primero, los pasos metodológicos. Determinar si esto es isostático o hiperestático. 2, después de determinar eso, encontrar las reacciones. ¿De acuerdo? Después de encontrar las reacciones, recién vamos a poder entrar en una cercha o en una armadura a encontrar las fuerzas internas en la armadura. ¿Ya? Esas fuerzas internas aquí ya las han denominado con otras letras para diferenciarlas. Nuestras cargas están como P1, P2, nuestras reacciones como R1, R2, y las fuerzas internas ya las van a llamar F1, en este caso FA, o sea, si este elemento diagonal que va desde este nudo superior izquierdo a este nudo inferior central, si esta barra la denominamos con la letra A, esta fuerza, para una cuestión de orden, la vamos a denominar también con FA, F sub A. Si esta otra barra diagonal que va del apoyo 1, donde está la reacción 1, a la carga externa P1, la denominamos B, pues vamos a poder, para ordenarnos, denominar F sub B, por ejemplo, ¿no? Esa fuerza interna en esa barra. Y así, si nosotros, por cuestión de orden, nombramos cada elemento de esta estructura con una letra, con alguna denominación, en esos elementos, en cada elemento que está formando nuestra armadura, nuestra cercha, vamos a tener una fuerza interna en ese elemento. Entonces ya con las reacciones encontradas vamos a poder encontrar esas fuerzas internas. Eso lo vamos a hacer en la siguiente clase, ¿de acuerdo? Para que recuerden también. Han debido utilizar el método de las fuerzas, ¿no ven? En
en su materia de estabilidad 1 y 2. ¿Se acuerdan del método de las fuerzas? ¿Lo recuerdan? ¿Por qué están tan calladitos? Hagan recuerdo, pues, del método de las fuerzas. ¿Se acuerdan del método de las fuerzas? No, que, ¿Perdón? que no, la verdad no. Ya. Vamos a repasar el método de las fuerzas en la siguiente clase para encontrar estas fuerzas internas. Vamos a repasar. No es el único método, por si acaso, ¿no? No es la única forma. Tal vez ustedes han usado el método de las secciones, por ejemplo. O sea, es otro método, ¿no? El método de las secciones es uno, el método de las fuerzas es otro, pero sea cual sea el método, o tal vez incluso un tercer o cuarto método, sea cual sea el que dominen, el que conozcan con más, les sea más familiar, digamos, a ustedes, sirven, ¿no? O sea, todos esos métodos utilizan diferentes principios, pero funcionan igual. O sea, el resultado les va a dar el mismo resultado, no les puede variar el resultado, ¿ya? Pero ustedes pueden usar el que les sea más cómodo para ustedes para encontrar estas fuercitas internas. Pero lo vamos a repasar y además vamos a hacer un ejemplo numérico para que sea más fácil de entender, ¿de acuerdo? Está bien, Inge. Ya. Entonces entren a la plataforma, por favor, en el transcurso de hoy día, hasta media tarde, final de la tarde, les voy a poner la práctica 1, que es no de esto, no sobre esto. La práctica 1 es sobre lo que ya conocen, que es determinar si una estructura es isostática o es hiperestática. ¿Ya? O sea, y si fuera hiperestática, ¿de qué grado sería? ¿De acuerdo? Que es lo anterior a esto, es lo previo, es lo que necesitamos conocer previo a esto, ¿no? Está bien, ingeniero. Ya. Listo, muchachos. Váyanse a su otra clase. Listo. Gracias, Inge. Nos vemos el día viernes, ¿no? Nuestra siguiente clase, viernes. Sí, Sí, viernes, Inge. sí. Ya. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Entonces, no se olviden, créense una cuenta en Gmail, por favor, los que no tienen. Y los que tienen, les voy a mandar el enlace para Meet, ¿ya? Ya, Inge. Al grupo de WhatsApp. Buenísimo. Está bien, muchas gracias, Inge. Ya, vamos a probar con esa herramienta. Gracias, muchachos. Que tengan buen día. Hasta Hasta luego, luego, Inge. Inge. Gracias.